Si no hay más consultas, si no hay consultas ni comentarios, podemos comenzar con la clase. ¿Ya? Ya. Entonces, bienvenidos al capítulo 2, a la primera parte de la asignatura, ¿ya? Llamada Introducción a los amplificadores operacionales. Entonces, nosotros ya hasta la fecha hemos visto amplificadores en general, ¿ya? Un modelo bastante abstracto de los amplificadores, donde vimos 4 tipos de amplificadores: amplificadores de voltaje, amplificadores de corriente, amplificadores de transconductancia y amplificadores de transresistencia, ¿ya? Donde todos son equivalentes entre sí, ¿ya? Pero para efectos de, por ejemplo, resolver analíticamente, por ejemplo, corrientes o voltajes, puede que nos convenga más usar uno u otro amplificador, ¿ya? Pero siempre vamos a poder utilizar, o sea, por ejemplo, un amplificador que es de voltaje, poder convertirlo al amplificador de corriente o de transconductancia o de transresistencia, si es que modificamos los parámetros de ganancia según las fórmulas que vimos en su momento, ¿ya? Bueno, esos son modelos, por así decirlo, o sea, son modelos de amplificadores. En realidad un amplificador electrónico, físico, ¿ya? Puede ser, y de hecho es mucho más complejo, puede estar compuesto por un montón de componentes, por ejemplo, transistores, ¿ya? Y cómo se llama, debido a que la operación de todos estos componentes en detalle no nos interesa, nosotros nos abstraemos de eso y hacemos este modelo simplificado, como los que vimos anteriormente. Otro amplificador, ya más sofisticado, que apareció más adelante, se llamó el amplificador operacional, ¿ya? Entonces les voy a hablar un poco de eso. Y en cierta medida revolucionó la electrónica en ese momento, debido a que era un dispositivo encapsulado en un chip, muchísimo más versátil que lo que se tenía hasta entonces, que eran amplificadores armados de forma discreta, con transistores individuales, donde el diseñador o el electrónico, el ingeniero, tenía que en el fondo tener de alguna forma diseños de amplificadores predefinidos y tratar de eso integrarlo y poner discretamente los componentes, ¿ya? Ahora todo eso, todo ese trabajo engorroso de diseñar amplificadores se simplificó un montón al poner las partes críticas de los amplificadores en un encapsulado, ¿ya? En un formato llamado amplificador operacional, y eso simplificó un montón el trabajo de los diseñadores. Ok. Entonces, un amplificador operacional, también llamado op-amp, ¿ya? Del inglés, Operational Amplifier, es un dispositivo que la versión simplificada es y esquemática es la que vemos acá, ¿ya? Es un dispositivo que tiene 2 terminales de entrada y 1 de salida, ¿ya? Entonces, el dispositivo va a amplificar un voltaje, ¿ya? Que se observa entre estos 2 terminales. El terminal, vamos a ver, uno de los terminales, ya el que aparece con el 1, va a tener un signo negativo, y el otro de los terminales, que con el número 2, va a tener un signo positivo, ¿ya? Pero no tiene que ver con polaridad, sino que tiene que ver con otra definición, ¿ya? Que es si es que la señal se está invirtiendo o no con respecto a la salida, ¿ya? Un poco más de detalles sobre eso en las diapositivas a continuación, ¿ya? Pero en general a la terminal 1 se le llama la entrada o el terminal inversor, y al terminal 2 se le llama la entrada o el terminal no inversor, ¿ya? La entrada no inversora, la entrada inversora y así, ¿ya? Y el 3 es la salida, ¿ya? Ese sí, siempre es la salida. Entonces, vemos que este dispositivo tiene 2 entradas diferenciales, ¿ya? Se llama diferencial entonces porque en realidad no es que amplifique 2 voltajes separados, ¿ya? Y genere 2 salidas, sino que amplifica la diferencia entre estos 2 terminales, ¿ya? El terminal 1 y el terminal 2. Vamos a ver otra característica de este dispositivo, es que tiene una gran ganancia, ¿ya? Internamente, ¿ya? Mayor a 100.000 veces. El hecho de que tenga una ganancia tan grande, ¿ya? Lo vamos a explicar a continuación también, ¿ya? Pero en principio este terminal, así como se ve, amplifica el voltaje que aparece en estos terminales con una ganancia mayor, superior a 100.000 veces, ¿ya? Y otra característica es que tiene una alta impedancia de entrada. O sea, nosotros vimos ya en los modelos anteriores de amplificadores que la impedancia de entrada
el RI era un factor importante debido a que atenuaba la señal que venía, por ejemplo, de una fuente de un transductor o de una fuente de señal que tuviese también su propia impedancia de salida. Entonces la impedancia de salida de la etapa anterior interactúa con la impedancia de entrada del amplificador. Entonces el hecho de que tenga una alta impedancia de entrada, ¿ya?, significa que es una condición ventajosa debido a que esto es un amplificador de voltaje. Vimos también en su momento que los amplificadores de voltaje idealmente deberían tener una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida, ¿ya? Y eso también lo cumple este dispositivo, ¿ya?, porque precisamente tiene una muy baja impedancia de salida. O sea, en otras palabras, tiene alta capacidad de entregar corriente sin que genere una caída de tensión significativa debido a esta generación de corriente, ¿ya? O sea, en otras palabras, yo le puedo poner cargas, ¿ya?, que me demanden cierta corriente y la señal no va a modificarse significativamente, ¿ya? En el caso ideal, la impedancia de salida es cero, ¿ya?, y la impedancia de entrada es infinito, ¿ya? O sea, en otras palabras, aquí no va a entrar corriente en los terminales de entrada, ¿ya?, debido a que la impedancia de entrada es infinito, y aquí no vamos a tener caída de tensión a la salida debido a las corrientes que le estemos pidiendo, ¿ya? O sea que la resistencia de salida RO va a ser cero. Entonces, un amplificador operacional de forma interna, ya nosotros no nos vamos a dedicar a analizar de forma interna el amplificador operacional, pero es bueno que lo conozcan, es como está acá, ya aquí se ve un poquito, vamos a hacer zoom, se ve un poquito que está compuesto por varios transistores, ya, quizás más de 10, a ver, vamos a contar 1, 2, 3, sí, una o dos decenas de transistores, ¿ya? Vemos que aquí en los terminales 3 y 1, no, perdón, 3 y 2, ¿ya? No lo puedo, un momentito, no puedo lamentablemente pinchar. Bueno, entre el 3 y el 2, entre Q1 y Q2, se observa que, entre acá y acá, se observa que están las señales de entrada, ¿ya? Son dos transistores que cada uno recibe la señal de entrada respectiva, y luego hay todo un aparataje circuital, ¿ya?, dividido en varias etapas, ¿ya?, que de alguna forma se encarga de generar primero la señal diferencial, luego esa señal diferencial se convierte de señal de corriente en señal de voltaje, luego hay una etapa que es la amplificación de voltaje y después está la etapa de salida, ¿ya? Entonces hay distintas etapas. Pero nosotros en realidad en este curso no nos vamos a dedicar a analizar esto en detalle, sino que vamos a utilizar la versión abstracta y simplificada, que es el monito que tenemos acá arriba, ¿ya? Ok, pero que se entienda entonces que en el fondo este amplificador no es mágico, que está compuesto por transistores y que hubo un diseño que alguien, un grupo de ingenieros le estuvo ahí machacando la cabeza por varios, no sé, meses o años hasta que llegaron a este diseño, que luego tuvo un formato comercial y luego se empezaron a vender de forma muy exitosa, como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿para qué se utilizaron al principio estos dispositivos? Dice, las primeras aplicaciones fueron instrumentación y en computación analógica, ¿ya? Por ejemplo, amplificar señales, ¿ya?, sumar señales, restar señales, diferenciar señales, o integrar señales, ¿ya?, o voltaje, ¿ya? De ahí su nombre. Entonces, debido a que esta configuración de alta impedancia de entrada, baja impedancia de salida y ganancia muy alta, permitía hacer todas estas operaciones de sumar señales, restar señales, etc. Ya, lo que antes igual se podía hacer, pero era de forma discreta, con componentes discretos mucho más complejos, ¿ya? Entonces, con muy pocos componentes externos, o sea, permitían a los diseñadores de ese tiempo, de los años 60 estoy hablando, poder hacer este tipo de operaciones, ¿ya? Y además, bueno, si ustedes en ese tiempo todavía la computación digital está muy en pañales, entonces la computación analógica era lo que se utilizaba para, no sé, pues, darle a la electrónica señales que representaban, no sé, valores o cantidades físicas del mundo real, se pasaba a los computadores en este caso de forma analógica, ¿ya? Y a través de estos circuitos, por ejemplo, se hacían las operaciones y luego los resultados se expresaban nuevamente a través de, podría ser de, no sé, de un registrador de papel o de alguna pantalla, un indicador de aguja, cosas por el estilo. Entonces, de esa forma se hacía la primera forma de computación con electrónica, que en este caso computación analógica. Pero no había nada discreto en el sentido, no habían señales binarias ni nada por el estilo, ¿ya? Y naturalmente, para efectos de sumar y restar, esto andaba relativamente bien, pero ya para integrar, para integrar sobre todo era donde empezaban los problemas, porque los pequeños errores debido al offset, voltajes de offset o errores, digamos,
ustedes saben, cuando se integran, entonces se van acumulando, y esos errores al irse acumulando, entonces generaban a la salida errores acumulados muy significativos que hacían que la operación de repente no era útil para nada. ¿Ya? Ok, bueno, entonces el primer amplificador operacional fabricado en un circuito integrado fue a mediados de los 60, ¿ya? Entonces su versatilidad lo incluyó en cada vez más diseños, aumentando la demanda, reduciendo sus costos y mejorando sus prestaciones. Ese círculo virtuoso se ve generalmente en innovación, ¿ya? Entonces, cuando después estudien, entiendo que hay una asignatura incluso de innovación y emprendimiento, se ve esto, ¿ah? Que cuando aparece un producto que de alguna forma es disruptivo, ese producto disruptivo genera demanda, ¿ya? Porque soluciona el problema de muchos ingenieros. En este caso era, como les decía, circuitos muy complejos que había que armarlos de forma discreta, se reducían a un solo chip con un par de componentes externos. Eso aumenta la demanda, al aumentar la demanda, entonces eh, genera en un principio mayores costos, ¿ya? Cualquier elemento que tiene cierta demanda genera costos, o sea, se aumenta el valor, el precio, digamos. Pero al aumentar el precio, entonces hacía que más fabricantes se metieran al mercado de los amplificadores operacionales y decidieran hacer innovaciones, ¿ya? Hacer más innovación, mejorar las prestaciones de los amplificadores operacionales, y al ir mejorando esas prestaciones, también mejoraron la tecnología de producción, entre otras cosas, lo que hace que finalmente el costo empiece a disminuir de los insumos en este caso y de los elementos. Y al disminuir el costo, entonces en el fondo se expande mucho más el mercado, y al final hace que un círculo virtuoso, que los usuarios o los clientes en este caso tengan el dispositivo con mucho mejores prestaciones, mucho mayor tecnología y mucho menor costo, ¿ya? Por eso que el precio en realidad es un indicador importante. O sea, al principio siempre las cosas innovadoras son caras, ¿ya? Pero una vez que son caras, eso llama a más fabricantes y a más personas a interesarse en ese mercado, y después al haber más competidores, entonces el mercado se expande y después los precios empiezan a bajar en un mercado perfecto. Ok, bueno, eso sucedió con el amplificador operacional. Entonces, hoy se utilizan como base de diseños de filtros analógicos, ¿ya? Y acondicionamiento de señales en general. Ustedes saben, entonces, los, el mundo real, bueno, funciona de forma analógica, o sea, las señales del mundo real, eh, sonido, no sé, sensores, temperatura, etcétera, siempre vienen en formato analógico, ¿ya? Después se pasa a través de transductores a señales eléctricas, y luego esas señales eléctricas hay que acondicionarlas. Por lo tanto, en esa etapa de acondicionamiento, por ejemplo, un microcontrolador necesita que la señal esté en un rango entre 0 y 5 volts, ¿ya? Caso típico, o 0 y 3 volts. Sin embargo, la señal que genera el micrófono ya entrega una señal muy pequeñita de milivolts, ¿ya? Y está entre menos, no sé, 10 milivolts y más 10 milivolts, ¿ya? Entonces hay que hacer el acondicionamiento para que el circuito, por un lado, no cargue al micrófono, no genere el efecto de carga, esa baja impedancia que hace que le quite mucha corriente al micrófono, que hace que la señal finalmente desaparezca. Hay que hacer un acondicionamiento, un preamplificador para que el micrófono pueda entregar su señal sin que le demande mucha corriente. Luego hay que hacer que la señal tenga un offset, o sea, en vez de estar con valor medio igual a 0, que tenga un valor medio, por ejemplo, de 2,5 volts, ¿ya? Cosa que las señales, los semiciclos positivos estén por arriba de 2,5 y los semiciclos negativos estén por debajo de 2,5, y luego esa señal se amplifica y se le puede pasar, por ejemplo, al microcontrolador, ¿ya? Todos esos procesos que les acabo de mencionar vendría siendo como el acondicionamiento de las señales. Hay también el filtraje, naturalmente. Nosotros ya vimos que al amplificar, nosotros además podemos filtrar la señal o limitar su ancho de banda para dejarlo en el rango útil de, de las frecuencias de interés para la aplicación, ¿ya? Por ejemplo, en audio, de 50 o de 20 hasta de 20 Hz a 20 kHz, ¿ya? Ok, entonces, ya entrando más en el amplificador, tenemos los terminales típicos del amplificador operacional, que son los que ya vimos acá, el terminal 1, 2 y el 3, o la entrada no, o sea, la entrada inversora, ya el menos significa la entrada inversora, el más es la entrada no inversora, y el 3 es la salida, ¿ya? También podemos ver una versión ampliada, ya que aparece un terminal 4 y un 5, que en realidad son las fuentes de alimentación, ¿ya? Un B más y un B menos, o también puede ser un BCC, un menos BCC, en fin.
Estos terminales en realidad son necesarios, todos los amplificadores operacionales, como vimos en el primer diapositiva, son transistores internamente que tienen una fuente de alimentación positiva y una fuente de alimentación negativa. Por lo tanto, necesitamos darle la energía a los transistores para que se puedan polarizar y funcionar en los puntos de operación adecuados, ¿ya? En particular en las zonas lineales. Recordamos, este dispositivo es un amplificador, por lo tanto es lineal. Y para que un transistor o todo el conjunto de transistores opere en la zona lineal, ¿ya? En la zona activa, entonces necesitamos polarizar los distintos transistores en ese punto Q adecuado, ¿ya? Por lo tanto, el V más y el V menos no es nada más que las fuentes de alimentación, lo que le entrega la energía al circuito integrado, ¿ya? Pero no se aplican señales por la fuente de alimentación. Aquí solamente va a haber una fuente de alimentación fija, por ejemplo, 10 volt, y abajo, por ejemplo, menos 10 volt, ¿ya? En general, el dispositivo ya va a amplificar, como dijimos, de forma diferencial las señales de entrada, ¿ya? Y va a entregar una señal de salida proporcional a las señales de entrada, ¿ya? A la diferencia de las señales de entrada. Por limitaciones físicas vamos a necesitar que si esa señal de salida y estas señales de entrada están en un cierto rango de voltaje, que las fuentes de alimentación superen a ese rango. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo voy a ingresar voltajes aquí en 1 y en 2 en la entrada no inversora, o sea, la inversora y la no inversora, por ejemplo, de 2 volt y, no sé, 3 volt, ya cosas así, o menos 3 volt, qué sé yo, entonces el voltaje positivo de la fuente de alimentación tiene que estar muy por encima del voltaje más mayor que observen las entradas, y el voltaje negativo tiene que estar muy por debajo, o sea, no muy por debajo, pero algo por debajo del voltaje menor que observen las entradas y que genere la salida, ¿ya? O sea, en otras palabras, las fuentes de alimentación tienen que ser suficientemente amplias para que las señales de entrada y de salida estén dentro de este rango, ¿ya? Eso es en un principio. Entonces, muchas veces, como no interesa para el análisis de las señales hablar sobre las fuentes de alimentación, simplemente se asume de que existe una fuente de alimentación que está en ese rango adecuado, entonces no se omite en el diagrama, ¿ya? Entonces no aparecen los terminales aquí de los, a los lados, digamos, sino que solamente se representan los terminales de entrada y de salida, ¿ya? Otra cosa, bueno, mencionar siempre los terminales que están como a la izquierda son las entradas y los que están a la derecha son las salidas, ¿ya? Eso es un poco en general, es como una norma en electrónica y en los diagramas esquemáticos, ¿ya? Las señales entran como por la izquierda y salen por la derecha. O así debería ser en los diagramas esquemáticos para que se pueda leer mejor. Bueno, aquí están entonces lo mismo lo que les expliqué, los terminales, entrada inversora, entrada no inversora, salida, la fuente positiva y la fuente negativa. Entonces estas fuentes se pueden representar también como flechitas, ¿ya? Así un terminal dice B+, ¿ya? Pero esto en realidad es con respecto a una referencia. Por ejemplo, esa referencia podría ser, o sea, de hecho es tierra, ¿ya? O es el símbolo de referencia. El negativo también, si aquí no aparece de esta forma, se entiende que es con respecto al terminal de referencia, terminal de tierra, ¿ya? Pero otra forma de representar esto mismo es con una fuente de tensión, como se observa acá, ¿ya? Dos fuentes de tensión en este caso, donde tienen un punto en común que es la referencia, ¿ya? Entonces aquí podrían haber, aquí para que no se enrede, podría haber, esto es más, menos, aquí podrían haber 10 volt, ¿ya? Y aquí de nuevo más, menos 10 volt. Entonces se entiende, en este caso, bueno, si esto es 0 volt, el punto medio, ¿ya? Aquí tenemos en este terminal más 10 volt, y aquí tenemos menos 10 volt, así que serían menos 10 volt, ¿ya? Eso. Así que esas son las alimentaciones. Por lo tanto, las señales de entrada y de salida no deberían estar muy cerca. En general, 2 volt es un rango seguro. Ya de los más 8 volt, no debería superar los más 8 volt las entradas o las salidas, y no debería estar por debajo de los menos 8 volt las entradas o las salidas, ¿ya? Para que el dispositivo funcione siempre en el rango lineal y no se sature ningún transistor internamente. Ok. Entonces, aquí ya la versión del amplificador operacional, pero dentro de un circuito integrado, ¿ya? De los encapsulados, estos encapsulados típicos que, por ejemplo, se pueden insertar en los protoboards, ¿ya? Circuitos integrados que tienen dos filas, se les llama dual inline, ¿ya? Socket o dispositivo, ¿ya? Entonces, el DIP, ¿ya? El famoso DIP son los dispositivos de
through-hole, que serían insertables, ¿ya? Dispositivos insertables que funcionan en este caso con los protoboards o con las tarjetas, entonces que tienen los orificios adecuados para insertar estos dispositivos, ¿ya? Hoy en día la electrónica ya no funciona mucho con socket, con encapsulados through-hole, ¿ya? Con encapsulados deep, por un tema de tamaño. Entonces, para ahorrarse el tamaño en los circuitos impresos, entonces se hacen los circuitos con montaje superficial, ¿ya? Que en el fondo, en vez de que el pin o los terminales atraviesen la placa, simplemente está superficialmente montado sobre el circuito integrado, sobre el circuito impreso, como es lo que ustedes pueden ver en, no sé, cuando abren un dispositivo electrónico moderno, como un celular o cualquier cosa electrónica de consumo, van a ver que casi no hay electrónica through-hole que atraviese la placa, sino que es todo superficial. Pero en fin, para efectos académicos y sobre todo de laboratorio, el DIP, el formato DIP through-hole, eh, sigue siendo útil para utilizarlo en protoboards, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un amplificador operacional, ¿ya? Cómo se dispone dentro de los terminales de un circuito, un encapsulado DIP de 8 terminales, ¿ya? Un DIP 8. Entonces aquí vemos los 8 terminales y vemos que, por ejemplo, el 1 está desocupado, ¿ya? Y el 1 desocupado, el 5 desocupado, el 8 desocupado, ¿ya? Esos terminales en realidad no están siendo utilizados, solamente el 2 y el 3, ya con las entradas inversoras y no inversoras respectivamente, y la 6 que es la salida, y el 7 es el terminal, la fuente de alimentación positiva, y el 4 es la fuente de alimentación negativa, ¿ya? Eso es un ejemplo nomás, no es necesario que se lo aprendan de memoria para nada, un poco para que se hagan la idea cómo se utiliza un amplificador operacional utilizando un circuito integrado, ¿ya? Entonces, para utilizar mejor todos estos terminales, entonces hay el caso donde hay dos amplificadores operacionales en un circuito integrado de 8 pines, como el que vemos acá. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, el 2, el 3 y el 1 son las entradas y la salida respectivas del amplificador operacional A, y también el 7, el 6 y el 5 del amplificador operacional B, y tenemos la fuente positiva, por ejemplo, el terminal 8, y la fuente negativa del terminal 4, y estas dos fuentes de alimentación entonces se comparten entre los dos amplificadores operacionales. Por eso que no hay que ponerle dos fuentes de poder positivas o dos fuentes de poder negativas, basta que sea una, porque internamente se comparten, ¿ya? E incluso si necesitamos más amplificadores operacionales en nuestra aplicación, podemos utilizar un circuito integrado de 14 terminales, ¿ya? Y en este caso podríamos tener entonces 4 amplificadores operacionales en un solo circuito integrado, como se ve acá, ¿ya? Eso. Ya, eso es como el aspecto un poco práctico de los amplificadores operacionales. Entonces ustedes pueden comprar un amplificador operacional en una tienda de electrónica, ponerlo en un protoboard, alimentarlo con fuentes de poder positivas y negativas, y luego ingresarle una señal y configurarlo de cierta forma para que ese dispositivo amplifique una señal que ustedes le generen, ¿ya? Puede ser un micrófono, puede ser un sensor de temperatura, un sensor de cualquier tipo, ¿ya? Eso es más o menos como el flujo de trabajo con los amplificadores operacionales, no es más que eso. Ahora veamos ya el amplificador operacional. Antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna consulta, un comentario. Profesor, ¿Ya? Sí, dígame. una consulta. El amplificador operacional para hacer por ejemplo, lo que usted dijo de poder desplazar la señal hacia arriba como para cambiarle Claro, agregarle un valor medio o un offset, que se llama. Claro, tiene que tener una diferente configuración, ¿cierto? Claro, vamos a ver un poquito hoy día y también la próxima clase cuáles son esas configuraciones para poder hacer como todas esas operaciones matemáticas, por así decirlo, de una señal de entrada, sumarle otra señal fija, por ejemplo, ya en este caso sería sumarle un valor medio distinto a cero, o hacer que la señal se amplifique con un cierto factor, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver hoy día, pero claro, hay que de alguna forma ponerle componentes externos, en este caso resistencias, y el valor de esas resistencias a través de una fórmula nos va a decir cuánto estamos amplificando la señal, cuándo la estamos desplazando, cuándo estamos sumando dos señales, y todas esas operaciones matemáticas que se hacen con electrónica en este caso. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Mm? Esa es como la magia de todo esto. Pues antes la electrónica era complicada en el sentido de que, de nuevo, había que hacer el diseño de forma discreta de los transistores, entonces hacer esos amplificadores como los que vimos en las clases anteriores, ¿ya? Pero para cada señal, para cada operación era un amplificador distinto, y cada amplificador tenía a su vez
quizás varios transistores, entonces, y antes de los transistores existían, ustedes saben, los tubos al vacío, entonces eran tubos al vacío. También se hacía este tipo de operaciones de sumar señales o hacer operaciones aritméticas con señales electrónicas, se hacía con tubos al vacío también, ¿ya? Recuerden que las primeras radios y teles, etcétera, eran con tubos al vacío, ¿ya? Y cada uno de estos dispositivos electrónicos necesitaba hacer estas operaciones, por ejemplo, multiplicar, no sé, pues la modulación de una señal electromagnética, ya se hace tomando la señal que viene de la antena y se multiplica por un oscilador, ¿ya? Eso es una multiplicación de dos señales, ¿ya? Y eso se hacía con tubos, por ejemplo, ¿ya? En fin, eh, antes era complicado, antes era complejo y los diseños, bueno, no se le ocurría a un diseñador así como de la noche a la mañana, sino que era conocimiento que se iban acumulando en las distintas empresas, ¿ya? Me imagino en bibliotecas, en las universidades, ya los diseños de alguna forma no eran todos originales, o sea, se iban traspasando, me imagino, para hacer todas estas aplicaciones cada vez más complejas. Pero de todas maneras, esto se simplificó un montón cuando recién apareció el amplificador operacional, y ahora era ya el dispositivo y ponerle un par de resistencias y hacía varias de estas operaciones en un solo dispositivo, esa era la gracia. Entonces vamos a ver de nuevo ahora el aspecto ideal del amplificador, ¿ya? Vamos cada vez de lo más sencillo, de lo más abstracto, y lo vamos haciendo un poquito más real de a poquito, ¿ya? Entonces vamos a ver, aquí tenemos un monito, un esquema de cómo sería el amplificador operacional, ¿ya? Representado por dos señales de entrada BI, o sea, B1, perdón, y B2, ¿ya? Que ingresan, estas son como señales externas, ¿ya? Fuentes de señal externa, B1 y B2, que ingresan a cada uno de los terminales del amplificador, e internamente vamos a tener un amplificador de voltaje, que va a amplificar ¿qué cosa? La diferencia, como ven, B2 menos B1, la diferencia de estos dos voltajes, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por un factor de ganancia A, ¿ya? Y ese voltaje se entrega por el terminal 3, ¿ya? Y aquí, bueno, aparece convenientemente que este fuente de voltaje está referenciado a tierra en este caso, ¿ya? O sea, la referencia común de los voltajes de entrada y el de salida es tierra en este caso, ¿ya? Ok, entonces podemos ver el primer proceso que sucede, como les decía, es captar la diferencia entre los voltajes, ¿ya? Entonces tenemos un voltaje B1 y B2, y nosotros no nos interesa el B1 y el B2 en particular, sino que nos interesa la diferencia entre los dos, ¿ya? Así que en otras palabras, este dispositivo va a entregar la misma señal si, por ejemplo, el voltaje B1 es, no sé, 10 volt y el voltaje B2 fuese 9 volt, en cuyo caso la diferencia, o al revés, porque pusimos B2 menos B1. El voltaje B2 es 10 volt y el B1 es 9 volt, ¿ya? Entonces 10 menos 9 es 1 volt, ¿ya? Y ese 1 volt se multiplica por la ganancia y me entrega un cierto voltaje. Ese voltaje va a ser el mismo a que si B2 fuese, por ejemplo, no sé, 2 volt y B1 fuese 1 volt, ¿ya? Porque 2 menos 1 también me entrega 1, ¿ya? Y 1 se multiplica por la ganancia, ¿ya? Así que en principio lo que nos interesa o lo que realiza este amplificador es amplificar la diferencia de los voltajes más que los voltajes de forma individual. Y eso es súper importante porque nos va a dar una ventaja para efectos de aplicaciones de instrumentación o otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Donde el valor, ese valor que es común para las dos señales no es lo que interesa, sino que lo que interesa es al contrario la diferencia de los dos valores, ¿ya? Ahí vamos un poco más adelante a hablar de ese término, ¿ya? Pero bueno, entonces, la primera aspecto de esto es que amplifica la diferencia de los voltajes. El segundo aspecto, bueno, que ese voltaje de diferencia se multiplica entonces por el factor A, ¿ya? Como lo explicamos, y genera el señal de salida BO. Y otro aspecto importante es que la impedancia de entrada, en el caso del amplificador operacional ideal, es infinito, ¿ya? ¿Qué quiere decir infinito? Para casos prácticos es que las corrientes que ingresan por acá, por estos dos terminales, es cero, ¿ya? O sea, si uno siempre se pregunta, bueno, ¿cuál es la corriente que entra en la entrada inversora? La entrada inversora es cero, ¿ya? Efectos ideales es cero. Entonces eso nos va a simplificar más adelante el resolver una malla, ¿ya? Que vamos a utilizar para utilizar este dispositivo como amplificador, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, que la impedancia de salida es cero, ¿ya? O sea, en otras palabras, que el voltaje de salida, o sea, impedancia de salida cero significa que ese RO, que normalmente estaría aquí
dibujado, ¿cierto? Ahí habría un RO, ese es igual a 0 ohm. Por eso no se dibuja, ¿ya? Pero el asunto es que, a ver un momentito si estoy grabando, ya. El asunto es que el hecho de también que sea 0 significa de que el voltaje aquí a la salida VO, ¿ya? Este es VO, va a ser el que determina entonces la función A por la diferencia de V2 menos V1, ¿ya? Para cualquier corriente de salida, ¿ya? Recordemos el caso que habíamos visto de los amplificadores anteriormente, el voltaje VO dependía de la relación entre la resistencia RO y la resistencia RL, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando nosotros teníamos una RL, entonces dependiendo de esa resistencia, o sea, de ese divisor de tensión, era cuando iba a ser VO. En este caso, cuando la impedancia salía 0, ¿ya? El divisor de tensión siempre hace que toda la tensión, el 100% de la tensión caiga en el RL. Por lo tanto, VO siempre va a ser igual al voltaje que genera la fuente de tensión interna, ¿ya? Para cualquier corriente, ¿ya? Para cualquier caso, en otras palabras. ¿Ya? Y aquí es donde la cosa en un principio es un poco confusa. Dice la ganancia diferencial infinita. ¿Ya? Este valor, este factor A, que es el que multiplica el V2 menos el V1, dice que es infinito o tiende a infinito. ¿Ya? La ganancia diferencial A es muy grande, idealmente infinita. ¿Ya? Entonces, aquí uno dice, a ver, ¿cómo es la cuestión? Es infinito. Si es infinito, entonces yo cualquier voltaje que genere de diferencia entre V2 y V1 se va a multiplicar por infinito, por lo tanto el voltaje de salida siempre va a ser infinito. Y eso no pareciera ser algo muy útil, ¿ya? En principio no es útil, ¿ya? En principio es problemático, ¿ya? Si es que utilizamos el dispositivo así como lo estamos viendo, ¿ya? Pero hay un truco y ese truco es el que explicamos a continuación. Pero antes de llegar a eso, está el aspecto que les había mencionado. Lo que interesa aquí es la diferencia, o que lo que va a interesar para la aplicación con estos amplificadores operacionales, va a ser la diferencia entre estos voltajes más que el valor, por así decir, en común que tengan, ¿ya? ¿Qué es el valor en común? El valor en común es el promedio, así por definición, es el promedio entre estos dos voltajes, ¿ya? El promedio entre los dos voltajes, como les había dado en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa si V2 es, por ejemplo, 10 volt y V1 es 9 volt, ¿ya? Una pregunta, ¿cuál es el valor común o el promedio de esas señales? Bueno, sería 10 más 9, ¿ya? Sería 19 dividido en 2. ¿Cuánto es eso? 9,5. Entonces, 9,5 sería el valor promedio entre estos voltajes. O sea, son voltajes relativamente altos, ¿ya? Pero lo que amplifica el amplificador no es el promedio de los voltajes, sino que es la diferencia de los voltajes. Es el 10 menos 9, en este caso sería 1 volt en lo que amplifica. Ok. Y en el segundo ejemplo que yo les había dado, ¿qué pasa si V2 es 2 volt y V1 es 1 volt? Entonces la diferencia sigue siendo 1. Ok, pero ¿cuál es el promedio de esas dos señales? El promedio de esas dos señales sería 2 más 1, 3 dividido en 2 sería 1,5, ¿ya? Entonces tenemos dos casos. En un caso, el voltaje promedio de entrada era 9,5 volt, y en el segundo caso, el voltaje promedio de entrada era 1,5 volt, ¿ya? Sin embargo, la diferencia era siempre la misma, ¿ya? Y por lo tanto, como la diferencia es la misma, yo necesito, o el amplificador debe cumplir con el requerimiento de que siempre amplifique solamente la diferencia de los voltajes y ignore o rechace el valor común entre esos voltajes, ¿ya? O sea, en un caso extremo, V2 podría ser, no sé, 100 volt o 1000 volt, ¿ya? Y V1 podría ser, no sé, 99 volt o 999 volt, así exagerando, ¿ya? Y en ese caso, la diferencia va a seguir siendo 1 volt, ¿ya? Que es precisamente lo que me interesa a mí amplificar, ¿ya? No me interesa si los dos voltajes son súper altos o súper bajos, no me interesa el promedio, ¿ya? El amplificador tiene que ignorar ese promedio y solamente tiene que amplificar la diferencia, ¿ya? A esto se le llama el rechazo del modo común, ¿ya? Entonces, el modo común es esa señal, como dice el nombre, común entre los dos fuentes de voltaje, las dos fuentes de señal, ¿ya? ¿Qué va a suceder? ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso real, cuando nosotros estamos utilizando amplificadores operacionales, sobre todo para aplicaciones de instrumentación, en la realidad va a haber señales que van a interferir con nuestra señal pequeñita. Por ejemplo, estos dos señales podrían ser señales de un sensor de temperatura que genera voltajes muy pequeñitos, ¿ya? De milivolts, incluso podría ser microvolts, ¿ya?
pero se van a acoplar a estas líneas de entrada. Por ejemplo, podríamos pensar, aquí se acoplan. ¿Cómo se acoplan? A través de capacitores, que son capacitores parásitos. En realidad, no es que nosotros le pongamos un capacitor ahí, sino que el hecho de que, por ejemplo, el aire es un dieléctrico ya significa que tenemos una parte del capacitor, después tenemos un conductor al otro lado en nuestro circuito, y al otro lado podríamos tener otro conductor, en este caso, por ejemplo, la fuente o la línea de 220 volts, ¿ya? Entonces imagínense los 220 volts, ¿ya? Aquí hay una capacitancia parásita que es simplemente el aire que hay entre la línea de 220 y mi circuito de instrumentación, ¿ya? Entonces esto puede ser una capacitancia muy pequeñita, supongamos un picofaradio, ¿ya? No obstante, por aquí va a circular una pequeña corriente alterna, ¿ya? Debido a esa capacitancia parásita. Por lo tanto, aquí se va a sumar en este punto un pequeño voltaje que en realidad es indeseado, ¿ya? Es un voltaje que me está interfiriendo. Puede ser la línea de 220, pero también puede ser las señales de RF, por ejemplo, el Wi-Fi o los celulares, etcétera. También pueden estar acoplándose a mi sistema de amplificación, ¿ya? De temperatura, por ejemplo. Entonces yo voy a tener señales de distintas procedencias que se van a acoplar, eh, lamentablemente, a mi circuito, pero naturalmente yo no quiero amplificar eso, yo quiero amplificar mi señal útil, que por ejemplo era la señal de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas señales que se acoplan a este terminal, ¿ya? Por ejemplo, en la red 220, la señal de RF de los celulares o del Wi-Fi, también se van a acoplar a este otro terminal, ¿ya? Ahí, a través de estos capacitores parásitos, ¿ya? RF. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, como las señales van a ser muy similares, estas señales de interferencia en el terminal 1 como en el terminal 2, la señal de modo común, ¿ya? Va a representar, o mejor dicho, al revés. Estas señales de interferencia van a estar principalmente alojadas en la señal de modo común, en la señal común entre B1 y B2, ¿ya? Pero la señal de temperatura, que es la que me interesa amplificar, que podría ser precisamente, supongamos que está mi sensor de temperatura y está conectado entre arriba y abajo, este sensor de temperatura es el que precisamente me genera una señal diferencial, ¿ya? Así que mi señal útil va a estar en la señal diferencial y mi señal inútil o de interferencia va a estar en la señal de modo común. Y es por eso que a mí me interesa que las señales de modo común sean rechazadas, ¿ya? Que los promedios de las señales queden fuera de la amplificación, pero las señales que son diferentes, ¿ya? Por ejemplo la de la temperatura, esa sí se amplifica, ¿ya? Entonces es por esto que esta característica, el rechazo de modo común, es súper importante en este tipo de amplificadores, ¿ya? Esa es más o menos la explicación, ¿ya? Del rechazo de modo común. Entonces, lo que se ve muy inocente, como dos señales separadas, B1 y B2, en realidad tiene un significado importante, ¿ya? Lo vamos igual a ver más en detalle en la próxima clase, que estas señales B1 y B2 se pueden separar en dos señales, una señal de modo común y una señal de modo diferencial, que se llama, ¿ya? Y es la señal diferencial la que yo quiero amplificar a través de B2 menos B1, y la señal de modo común, que es el promedio, B2 más B1 dividido en 2, esa queda fuera, ¿ya? Eso. Así que ahí les expliqué un poco las características principales, en resumen, del amplificador operacional. Ya, en resumen, entrada diferencial, se amplifica entonces la señal diferencial ya por un factor, ese factor es muy grande, en principio, ya, ganancia diferencial es muy grande, casi infinita. Vemos que la impedancia de entrada es cero, ya, perdón, la impedancia de entrada es infinita, las corrientes de entrada son cero. Y vemos que la impedancia de salida es cero, o sea que en teoría, idealmente, el amplificador puede entregar cualquier corriente y el voltaje a la salida va a ser el mismo voltaje que es el que genera el amplificador de forma interna, ¿ya? Debido a que RO es igual a cero. Y el rechazo de modo común, o sea, todo lo que sea señales de modo común, señales promedio de las señales B1 y B2, todo eso no afecta en nada cómo se ve la señal de salida acá veo. Siguiente, veo. Ok. Entonces ahora expliquemos, ¿sí?, el punto de la ganancia infinita. Entonces dice, ganancia diferencial a infinita. Entonces los amplificadores operacionales se utilizan principalmente con retroalimentación, ¿ya? Esa es como la clave de todo esto. ¿De qué nos sirve un amplificador operacional si multiplica por infinito las señales que entran diferenciales? Entonces ahí nos genera señales de salida infinitas también. Eso es verdad,
pero si nosotros aplicamos retroalimentación, entonces la señal o la aplicación sigue siendo útil. Y ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, de la teoría de control automático recordamos lo siguiente. Los que ustedes ya vieron control automático recuerdan esta es como el esquema característico de una señal, de un sistema retroalimentado, donde tenemos una señal de entrada, BI, ¿ya? Esa señal de entrada se le va a restar la señal de salida, pero con una cierta retroalimentación, ¿ya? Y la diferencia entre la señal de entrada y la señal retroalimentada es lo que se le llama el error, ¿ya? Y a ese error nosotros lo vamos a amplificar, ¿ya? Con un factor de ganancia A, y luego vamos a tener entonces nuestra señal de salida BO. En otras palabras, BI, en caso de control, es lo que se le conocía como la referencia. Por ejemplo, si ustedes tienen un sistema de control de temperatura, ¿ya? BI podría ser la temperatura de referencia o la temperatura deseada. Ustedes, por ejemplo, en su habitación podrían querer 21 grados, ¿ya? Entonces BI podría ser un voltaje que representa los 21 grados. Ya lo vamos a anotar acá. Por ejemplo, 21 grados. Luego, el error en un inicio va a ser algún valor arbitrario porque a la salida no vamos a tener necesariamente 21 grados. Podríamos tener, no sé, supongamos 19 o si es que está muy helado, incluso 15 grados, ¿ya? Eso de alguna forma se multiplica por un factor de retroalimentación, ¿ya? Por ejemplo, si esa temperatura ambiente se mide a través de un sensor de temperatura, bueno, la relación entre voltaje y temperatura podría ser este factor de retroalimentación. En fin, el hecho es que vamos a tener una diferencia entre los 21 grados deseados y, por ejemplo, los 15 grados que realmente medimos. Entonces, entre 21 y 15, aquí vamos a tener un error, ya va a decir el delta, o sea, la diferencia entre 21 y 15 van a ser 6 grados, ¿ya? Y esos 6 grados, de alguna forma, se multiplican por el factor A, que hace que ahora mi salida ya actúe. Por ejemplo, aquí podría BO estar conectado a un calefactor, ¿ya? Supongamos una estufita, qué sé yo, como dibujamos ya, unas barras, ¿ya? Una estufita y genera calor. Entonces, al tener una diferencia de temperatura positiva, significa que yo tengo que encender el calefactor con una cierta potencia, ¿ya? Y esa señal de salida además se retroalimenta y luego se ingresa acá. En fin. ¿Qué pasa cuando finalmente yo alcanzo, no 15, sino los 21 grados? ¿Ya? Cuando alcanzo los 21 grados, entonces el 21 de acá se resta con el 21 de acá, y el delta ya no son 6 grados, sino que es 0 grados. Y al ser 0 se multiplica por un factor, da lo mismo, la salida sigue siendo 0, por lo tanto el calefactor se apaga, ¿ya? Y ahí yo tengo el control de temperatura a 21 grados, ¿ya? Luego, si por algún motivo la temperatura empieza a descender, en algún momento ya no tengo 21, tengo 20 grados, y esos 20 grados se le restan a los 21, y ahora tengo un delta de temperatura de 1 grado, lo que hace que, por ejemplo, se encienda nuevamente el calefactor. En fin, ahí tenemos un sistema retroalimentado que hace que yo tenga la temperatura necesaria en mi habitación. ¿Ya? Es un ejemplo nomás de cómo funciona un sistema de retroalimentación, que ustedes de todas maneras lo vieron en control automático. En fin, ¿qué tiene que ver esto con amplificadores operacionales? Bueno, tiene harto que ver porque en este caso el voltaje BI de entrada, ¿ya? Es el voltaje entre B1 y B2, ¿ya? La diferencia entre B1 y B2, ¿ya? Y nosotros queremos generar un voltaje de salida, veo, que no sea infinito, ojalá, ¿ya? Entonces, ¿cómo opera en el caso del amplificador operacional? Bueno, si nosotros pasamos a ecuaciones todo esto, vamos a ver, o ustedes vieron también en control automático, que BO, la salida BO, entonces es igual a la diferencia de estos dos, BI y el BO multiplicado por B, por beta en este caso, ya esto es un beta en realidad, ¿ya? BI menos BO por beta, y eso se amplifica, ese error se amplifica por A, ¿ya? Por A. Y eso es lo que nos da BO, que lo aparece acá. Se puede separar esto en dos términos, como los que aparecen acá, se hace factor común de BO, ¿ya? Y luego podemos hacer el cociente o despejar BO sobre BI, ya el término de acá. Y eso, ustedes vieron en el control automático, se define como la ganancia de retroalimentación. O la ganancia con retroalimentación, no me acuerdo cómo se llama exactamente en control automático, pero en el fondo la ganancia de circuito cerrado. ¿Ya? Cuando el sistema está con la retroalimentación incluida, ¿cuál es la relación entre BO y BI? ¿Ya? Eso también se le conoce como el AF, o la ganancia, F viene de feedback, ¿ya? La ganancia AF, ¿ya? De lazo cerrado, de circuito cerrado, no recuerdo el término exacto.
Y esta ganancia, ¿ya? Cuando estamos utilizando retroalimentación, es igual a la ganancia del lazo abierto, la llamada ganancia A, dividido en 1 más beta por A, ¿ya? Entonces, aquí viene la parte interesante. Tenemos A dividido en 1 más beta por A. ¿Qué pasa cuando, siempre en general, cuando ustedes vean 1 más algún factor, ustedes pueden preguntarse qué pasa si ese beta por A es mucho mayor que 1, ¿ya? Porque en general 1 es un valor que es fácil de superar, ¿ya? ¿Qué pasa si beta por A es mucho mayor que 1? Entonces este 1 se hace insignificante, por lo tanto se puede despreciar, ¿ya? Por lo tanto, si beta por A es mucho mayor que 1, ¿ya? Entonces la función de la ganancia con retroalimentación quedaría A dividido en beta por A, ¿ya? Por lo tanto, el término A se elimina, ¿ya? Y solamente nos queda que la ganancia con retroalimentación es igual a 1 sobre beta, ¿ya? 1 sobre beta, entonces significa que tenemos una ganancia finita entre BO y BI, ¿ya? Recordemos que esto es BO sobre BI, ¿ya? Es igual a F, que es más o menos 1 sobre beta, ¿ya? Cuando beta por A es mucho mayor que 1, ¿ya? Entonces, si bien A, aquí dice, cuando este término es mucho mayor que 1, entonces el hecho de que A sea un valor muy grande, o que tienda a infinito, nos ayuda para que beta por A sea un valor mucho mayor que 1, ¿ya? Por lo tanto, cuando A tiende a ser un valor mucho mayor que 1, la ganancia está determinada solamente por beta, por la ganancia, o sea, por la retroalimentación. Entonces, ese es el misterio, ¿ya? Cómo un amplificador operacional que tiene internamente ganancia muy alta, casi infinita, sí puede ser utilizado para alguna aplicación donde la ganancia sea finita, ¿ya? No sea infinita, donde en este caso, a través de la retroalimentación. Esto también es interesante porque un poco en teoría de retroalimentación, sobre todo cuando se aplica a circuitos, se ve que este factor A, que es el factor como de la planta, este podría ser la planta que ustedes quieren controlar. Esta planta podría tener, por ejemplo, otras características que vale la pena mencionar sobre teoría de retroalimentación, es que A puede ser una planta no lineal, ¿ya? Podría tener una operación extraña, por ejemplo, no necesariamente ser lineal, podría ser algo así, ¿ya? Una curva S, o podría tener discontinuidades, por ejemplo, lo que vimos en algún momento, la saturación, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, todas estas no linealidades de A desaparecen al hacer retroalimentación, por lo mismo que aparece acá, que cuando beta por A es muy grande, entonces la ganancia está determinada solamente por beta, ¿ya? No más por A. Así que si A tiene alguna imperfección, no linealidad, eso también va a desaparecer con la retroalimentación, ¿ya? Ok, así que hay varias ventajas en aplicar retroalimentación en general, ¿ya? Sobre todo en circuitos. Bueno, la ganancia de lazo cerrado, AF, así se llama, ganancia de lazo cerrado, está determinada por 1 sobre beta cuando A tiende a infinito. No sé si hay alguna consulta acá. Sí, ¿no? Voy a echar un vistazo. Tengo una duda. Diga. La salida con BOV, espera un poco. La salida Ahora con... sí. Que el sistema empieza desde cero y toma la retroalimentación desde cero, así, no necesita una conexión anterior. En la diapositiva que estamos viendo. Eh, Ya, si tú dices... creo que no te entiendo la pregunta, de nuevo. Si tú dices que algo tiene un BO 0, no sé si me puedes replantear la pregunta de nuevo, por favor. Es que no, es que se me hacía como enredado la cabeza. ¿Por qué existe una retroalimentación si no hubo como una ganancia antes de eso? No sé cómo explicarlo. No, mira, la retroalimentación en realidad todavía no la muestro cómo se aplica en el caso del amplificador operacional que hemos visto hasta ahora. O sea, a través de componentes externos que le vamos a poner al amplificador operacional, vamos a generar esta retroalimentación, ¿ya? O sea, en el fondo, yo lo que tengo, el amplificador operacional, es esto de acá nomás, ¿ya? Por así decirlo, eso, ¿ya? Tengo mi amplificador operacional que tiene una entrada inversora, una entrada no inversora, pero en realidad la diferencia, el delta B, es lo que entra por acá, ¿ya?
y me va a generar una señal de salida BO, ¿ya? Pero lo que sucede es que esta señal de salida BO yo la voy a retroalimentar a través de una resistencia. En realidad aquí va a haber una resistencia, ¿ya? Y esa retroalimentación por ahí, esa resistencia luego se conecta con la entrada, ¿ya? Y es ahí donde vamos a tener que la ganancia de todo este sistema, incluida la retroalimentación, va a ser una ganancia finita. O sea, BO sobre BI, que finalmente lo que nosotros necesitamos, es un valor que está bien acotado y que va a depender de las resistencias que yo le voy a poner de forma externa, ¿ya? Entonces, la ganancia del amplificador operacional internamente va a ser ese A que aparece acá, ¿ya? Pero va a ser muy grande, ¿ya? Mayor que 100.000 veces, ¿ya? Perdón. Pero gracias a la retroalimentación, entonces va a quedar una ganancia súper exacta y súper finita, que es la que determinan las resistencias externas que vamos a ver a continuación. Es un poco como la dinámica de todo esto. Entonces, toda esta diapositiva era más que nada para explicar de que pese que algo podría tener ganancia muy grande y que tiende a infinito, cuando lo retroalimentamos, se acota nuevamente y nos deja una ganancia finita, ¿ya? Incluso en el caso de acá, si reemplazamos los términos, por ejemplo, B por 0, eso, quizás esa era la pregunta tuya, ¿qué pasa si beta era 0 o algo así, no? Sí. O sea, aquí, claro, van a haber algunas condiciones, ¿ya? Entonces, la retroalimentación, para que sea tal, beta tiene que tener una ganancia, o sea, debe poder transmitir la señal de un lado al otro. Si beta es 0, entonces ya no se está cumpliendo con el supuesto de que hay retroalimentación. Si beta es 0 significa que cualquier cosa que venga por acá se multiplica por 0, por lo tanto ya no hay retroalimentación al otro lado, ¿ya? Entonces aquí esta ecuación aquí ya no funciona, ¿ya? Claro, si beta es 0, entonces ya no se cumple que beta por A es mucho más grande que 1, porque cualquier cosa multiplicada por 0 va a dar 0. Ya, pero yo creo que se va a ir aclarando quizás con la diapositiva a continuación, y ahí quizás me puedas reformular la pregunta y quizás podamos aclararla un poquito más, ¿ya? Gracias. Ojalá ahí podamos ser un poquito más claros con mi explicación después. Ya, entonces, ¿me quedan 10 minutos? Ya, entonces ahora sí hacemos como un zoom dentro del amplificador operacional y vamos un poquito más en detalle qué es lo que realmente está haciendo internamente, o sea, un poco tratando de explicar ese diagrama que vimos en la primera diapositiva con todos los transistores. Bueno, todos esos transistores tienen distintas etapas, pero la primera etapa es la etapa diferencial, ¿ya? En realidad lo que sucede en la primera etapa de la línea de los transistores que vimos en la primera diapositiva es que hay un amplificador de transconductancia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tomamos un voltaje de entrada y lo vamos a transformar en una corriente de salida, ¿ya? Para ambos casos, para ambas entradas, ¿ya? Entonces, el voltaje 1 se amplifica y se convierte en una corriente, ¿ya? El voltaje 2 también se amplifica y se convierte en una corriente. Y estas dos corrientes, si se fijan, tienen esto es una forma igual abstracta de analizar el problema, ya esto es mucho más sencillo que lo que realmente sucede, pero es una forma como de entender más o menos lo que está sucediendo por dentro. Estas dos corrientes, si se fijan, están en sentidos opuestos. Aquí la corriente 1 va hacia arriba y la otra corriente, o sea, una como que ingresa corriente y la otra como que saca corriente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando las dos corrientes son iguales? Si la corriente 1, supongamos que es 1 amper, ¿ya? O ya, 1 miliamper. Supongamos que es 1 miliamper que entra por acá, y en la tensión 2 tenemos 1 miliamper que sale. Entonces en este nodo, el miliamper que entra va a ser igual al miliamper que sale, por lo tanto no va a haber corriente por la resistencia R, que es la carga que aparece acá, ¿ya? La resistencia R no va a tener corriente porque toda la corriente que ingresa es la que sale. Estas son fuentes de corriente, recordemos, así que ellas de alguna forma fuerzan la corriente que entra por aquí y la que sale por acá, respectivamente. Y si la corriente por R es 0, entonces el voltaje diferencial es 0, ¿ya? En otra forma, el amplificador operacional, la forma que tiene para hacer esa diferencia entre el V2 y el V1 es simplemente transformar esos dos voltajes, V2 y V1, en corrientes, y esas dos corrientes las une en un nodo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando las dos son iguales? Simplemente la diferencia entre esas dos corrientes es 0, por lo tanto el voltaje que se genera en esta R es 0, ¿ya? Si los dos voltajes, si un voltaje es 1 y el otro es 2, entonces las dos corrientes se van a sumar, 2 más 1 va a ser 3, y esos 3 unidades de corriente, sean los que sea, se va a multiplicar por R, por lo tanto aquí vamos a tener
un valor que representa como a 3 veces el voltaje que vemos acá, ¿ya? En fin, una vez que tenemos un voltaje diferencial, un voltaje que representa la diferencia de estas dos corrientes, que a su vez representa la diferencia de estos dos voltajes, ese voltaje se amplifica con un amplificador de voltaje, ¿ya? Con un factor μ, y tenemos entonces que ese voltaje es entonces ahora la representación de la diferencia de estas dos corrientes, ¿ya? Que a su vez son la diferencia de estos dos voltajes. Y es así entonces como tenemos que el voltaje a la salida es entonces un factor, ¿ya? De los voltajes a la entrada, de la diferencia de los voltajes a la entrada, ¿ya? Entonces, esos dos podríamos reemplazarlos a su vez con valores, ¿ya? Por ejemplo, si la transconductancia son 10 miliamperes por volt, ¿ya? O sea, que significa que genera 10 miliamperes por cada volt que observa la entrada, ¿ya? Si R, que es la R de acá, son 10 kilos, y el μ, el factor de ganancia del amplificador de voltaje, son 100 veces, entonces, ¿cómo sería mi voltaje de salida VO con respecto a los voltajes V1 y V2? Entonces multiplicamos todos estos factores y nos queda entonces que VO es igual a GM, la transconductancia de cada uno de los amplificadores, que idealmente tienen que ser iguales, ¿ya? La idea es que sean iguales, ¿ya? Multiplicado por la diferencia V2 menos V1, multiplicado por R, multiplicado por el factor μ, ¿ya? Así que reemplazando todos estos factores nos da que la ganancia son 10.000 veces, ¿ya? Para este ejemplo en particular. Es un poco ponerle un poco de números al modelito que estamos analizando acá, ¿ya? Ok. Volviendo ahora al amplificador visto desde afuera, no desde adentro, visto desde afuera. Entonces tenemos la llamada configuración inversora, ¿ya? Que es es la más básica, quizás la inicial que se enseña con amplificadores operacionales. Aquí vemos que tenemos nuestro amplificador operacional que tiene una ganancia, dijimos, de lazo abierto muy amplia, muy grande, ¿ya? Que todo esto también es muy imprecisa, ¿ya? Se dice que la ganancia de lazo abierto, entonces, el fabricante nos asegura que es mayor que 100.000 veces o 200.000 veces, ya esos son valores típicos, pero no se sabe exactamente cuánto es la ganancia de lazo abierto. Podría ser 100.000, podría ser 150, y va a depender de los distintos chips, y va a depender también de la temperatura del circuito integrado, ¿ya? Entonces son muchos factores que hacen que la ganancia de lazo abierto va a variar bastante. Pero gracias a la retroalimentación, y gracias a que con la retroalimentación la ganancia de lazo abierto, ya el factor A se desaparece, entonces todas esas variaciones, todas esas imprecisiones del amplificador operacional van a desaparecer y solamente va a importar la ganancia de retroalimentación, ¿ya? O sea, el beta, quiero decir, ¿ya? Y el beta, en este caso, va a estar determinado por los valores de resistencia externo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, en vez de analizarlo desde el punto de vista del control automático, lo vamos a analizar desde el punto de vista circuital con la información que nos dieron inicialmente sobre el amplificador operacional, en particular que la corriente que ingresa por los terminales es 0. Con esa información podemos resolver prácticamente todo, ¿ya? Y que la ganancia de lazo abierto, ¿ya? La ganancia de los valores diferenciales de entrada es muy grande. Esos dos valores en realidad son los que necesitamos para poder calcular cualquier relación entre VO y VI, ¿ya? En fin, entonces tenemos nuestro voltaje, en este caso la referencia que vendría siendo el control automático, o el VI, que es el voltaje de entrada, ¿ya? Dependiendo del punto de vista se le llama referencia o es la señal de entrada, ¿ya? Pero en el fondo es la señal que ingresa. Luego tenemos la retroalimentación. Esta rama que vemos acá es la retroalimentación. Lo importante es que conecte la señal de salida, ¿con qué? Con la entrada inversora, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Si nosotros por error conectamos la salida con la entrada no inversora, entonces en vez de tener retroalimentación negativa, el sistema va a tener retroalimentación positiva, ¿ya? Por lo tanto, el sistema se va a saturar, se vuelve inestable, se satura inmediatamente, no va a funcionar, ¿ya? Entonces, la retroalimentación siempre es por la entrada inversora, por el terminal que aparece el signo menos, ¿ya? Ok. Y hay otra resistencia que conecta este punto con la señal de entrada, ¿ya? Esos como son los términos importantes. Tenemos la ganancia diferencial muy alta y tenemos el voltaje de salida VO. Ok. Entonces vamos a definir la ganancia de la configuración inversora, ¿ya? Como VO partido por VI. VO, el voltaje de acá, con respecto al voltaje VI, ¿ya? ¿Cómo calculamos eso? Bueno,
Suponemos entonces que, dijimos, la ganancia diferencial es muy alta, ¿ya? Si es muy alta, tiende a infinito, entonces vamos a tener que BO menos BI, o sea, B2 quiero decir menos B1, B2 menos B1, va a ser igual, dijimos, ¿a qué cosa? A la señal de salida dividido, o sea, esto es por definición, pues dijimos que en realidad la diferencia de estos dos se va a multiplicar por A y eso va a ser la señal BO, ¿ya? Así que en realidad es A multiplicado a B2 menos B1, o sea, la diferencia de los dos se multiplica por A y eso me va a dar BO. Solo que el A ahora lo pasamos debajo del término BO, ¿ya? Lo pasamos al otro lado de la igualdad. Así que nos queda que B2 menos B1 va a ser igual a la señal BO, la señal de salida, dividido en A, ¿ya? Y esto va a ser 0, ¿ya? Esto va a ser 0 cuando A sea muy grande, cuando tiende a infinito. O sea, en otras palabras, aquí lo que importa es que la diferencia entre B2 y B1 siempre va a tender a ser 0. O sea, en otras palabras, que debido a la retroalimentación, B2 y B1 siempre van a ser el mismo voltaje, ¿ya? Y eso es como lo importante. Entonces, si yo les digo que B1 es igual a 1 volt, no, al revés. Si yo les digo que B2 es igual a 0 volt, como está conectado aquí a tierra, ustedes saben que B1 también va a ser 0 volt, ¿ya? ¿Por qué? Porque la retroalimentación y la gran ganancia de lazo abierto, esta ecuación que aparece acá, básicamente nos dice que como B2 menos B1 es igual a BO dividido en A, y si A es muy grande, entonces esto tiende a 0, por lo tanto la diferencia entre estos dos siempre va a ser 0, ¿ya? Así que eso es otra forma de decir que el voltaje B1 va a seguir al voltaje B2, ¿ya? Si B2 es 0, B1 es 0. Si B2 yo le cambio esto, le conecto una fuente de 1 volt, B1 va a ser 1 volt, ¿ya? Uno sigue al otro. Entonces a eso se le llama el cortocircuito virtual. Es como que aquí hubiese un cortocircuito entre estos dos terminales, pero es virtual. ¿Por qué? Porque en realidad por aquí no va a circular corriente. La corriente por aquí es 0, la corriente por acá es 0, porque en realidad no hay una conexión. La corriente por aquí también es 0, ¿ya? Lo único que sucede es que la retroalimentación va a hacer que el voltaje B1 vaya a perseguir al voltaje B2 constantemente. Ahí está, el cortocircuito virtual, ¿ya? Entonces, B2 es igual a B1, por lo que se comporta como un cortocircuito. La única diferencia con un cortocircuito real es que la corriente entrante I2 e I1 siempre es 0, ¿ya? Estas corrientes de acá, dijimos, como la impedancia del circuito de amplificador operacional es muy grande, estas corrientes siempre son 0, ¿ya? El I1 es igual a 0, el I2 es igual a 0, ¿ya? Y aquí el B1 va a ser igual a B2, ¿ya? B1 es el que persigue a B2, no al revés, ¿ya? Porque B2, si se fijan, no tiene interacción con nadie, solamente está conectado, en este caso, a una fuente que es 0, en la referencia. Por lo tanto, B1 se va a adecuar para que sea igual al voltaje B2, ¿ya? ¿Por qué? Porque B1 es el que está conectado con la retroalimentación, ¿ya? Este es el voltaje que sí puede variar, se puede ajustar. Ok, entonces, ahora analicemos, saquemos el amplificador operacional, veamos las mallas externas, ¿ya? Del circuito y veamos cómo se comporta. Entonces, como dijimos, nosotros dijimos que aquí había un cortocircuito virtual y aquí había una tierra, ¿ya? Entonces, debido a que ese terminal de tierra es 0 volt y el voltaje, este era el voltaje 2, este es el voltaje 1, ¿ya? El voltaje 1 persigue el voltaje 2, entonces en este punto siempre vamos a tener 0 volt, ¿ya? Siempre vamos a tener 0 volt debido a la retroalimentación. Entonces, ahora tenemos que averiguar cuánto es el voltaje BO. ¿Cómo averiguamos cuánto es el voltaje BO? Es simple. El método es ir de izquierda a derecha y analizando como si fuesen mallas esto, ¿ya? O sea, de hecho son mallas. Tenemos un voltaje BI, esto es una I, tenemos una resistencia R1 y tenemos este punto que siempre son 0 volt, ¿ya? Por lo tanto, sin mayor dificultad podemos calcular cuánto es la corriente IR1, ¿ya? La corriente IR1 no es más que la diferencia entre estos dos voltajes, BI y 0, ¿ya? Dividido por el R1. Entonces, IR1 es BI menos 0, que es lo que tenemos acá, dividido por R1, que es la R de acá, ¿ya? Recordemos, aquí, como este punto es 0 volt siempre, en cualquier caso, entonces no interesa, de alguna forma, desacopla el circuito que sigue a continuación, ¿ya? No interesa lo que sigue a continuación, debido a que este punto es, por así decirlo, una referencia, ¿ya? Es un valor que siempre va a ser constante 0 volt, debido a que
terminal B2 está conectado a 0 volts. ¿Ya? Lo que sí, debido a que por aquí no entra corriente, dijimos, esa I1 es igual a 0, tenemos aquí un nodo con 3 terminales. Una corriente que entra, una corriente que sale, y hay otra corriente que va al terminal I1, pero nosotros dijimos, partimos del supuesto que la corriente I1 es igual a 0. Por lo tanto, no queda otra opción que la corriente que circula por aquí, por esta rama, tiene que ser igual a la que continúa por la rama de la resistencia R2, ¿ya? Así que la corriente de IR2 es igual a la corriente IR1, ¿ya? Debido a que no tiene otro lugar por donde circular, ¿ya? Y ese es nuestro segundo supuesto, ¿ya? Debido a la retroalimentación, entonces, vamos a tener que esta corriente que se genera por la rama R1, debido al voltaje que tenemos en un extremo, y a que en el otro extremo tenemos un voltaje fijo de 0 volt, esa corriente que circula por acá, IR1, va a ser la misma que circula por acá, IR2, ¿ya? Y finalmente, para averiguar cuál es el voltaje BO, B de salida, hacemos el mismo análisis que antes, pero partimos ahora desde cero, ¿ya? Nosotros sabemos que en este punto siempre vamos a tener 0 volt, ¿ya? Y nosotros sabemos que tenemos una corriente IR2. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje BO? El voltaje BO va a ser aquel de la caída de tensión de la resistencia R2 desde, o partiendo desde el voltaje de 0 volt, ¿ya? Así que tenemos por un lado 0 volt, le quitamos la caída de voltaje BR2, como la corriente va en ese sentido, la caída es en esta forma, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que tenemos una caída de voltaje, BR2, ¿ya? Y por lo tanto, BO va a ser igual a 0 menos la caída de voltaje BR2, ¿ya? BO es igual a 0 menos la caída de voltaje BR2, ¿ya? Esa es la ecuación principal, ¿ya? La que tenemos ahí. La pregunta es, ¿cómo calculamos BR2? Bueno, BR2 dijimos que era IR2 por R2, ¿ya? BR2 de acá es igual a IR2 por R2, ¿ya? R2 lo conocemos, es un valor que nos entregan, digamos, o nosotros diseñamos, y IR2 dijimos que era igual a IR1, y IR1 dijimos que era el término que tenemos acá, ¿ya? Así que reemplazando, nosotros podemos llegar rápidamente a que IR2 es igual, aquí reemplazamos el IR2 por los términos que vemos acá, BI partido por R1, ¿ya? El BI de acá con el R1. Así que finalmente tenemos que BO es igual a menos R2 partido por R1 multiplicado por BI, y si el BI lo pasamos al otro lado, nos queda que BO partido por BI es igual a la famosa ganancia del sistema, y es igual a menos R2 partido por R1, ¿ya? Así que con eso se termina el misterio. No hay que hacer todo este desarrollo cada vez, ¿ya? Sino que entender por qué se origina esta fórmula que tenemos acá, que es la que va a gobernar finalmente estos amplificadores, esta configuración, perdón, llamada la configuración inversora, ¿ya? Entonces la ganancia ya no va a tener nada que ver con la ganancia del lazo abierto del amplificador operacional, las 100.000 veces, qué sé yo, sino que la ganancia entre BO y BI va a estar determinada solamente por la resistencia R2 y la resistencia R1. ¿Ok? Ok. Entonces, si le ponemos valores, un ejemplito, por ejemplo, estamos pasando 5 minutos, me disculpo, así que concluimos con este ejemplo. Si B1 es igual a 1 volt, ¿ya? El voltaje aquí 1 volt. R1 es igual a 1 kilo, ¿ya? Y R2 es igual a 10 kilos, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es BO? Entonces, reemplazamos, podemos calcular R1 primero, B1, o sea, BI partido por R1, era 1 volt dividido en 1 kilo, tenemos que o sea, IR1 es igual a 1 miliamper. Y ese miliamper que entra por aquí es el mismo miliamper que pasa por R2, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje BO? Va a ser igual a los 0 volts de acá. ¿Por qué 0? Porque el terminal 2 está conectado a 0, ¿ya? Menos la caída de la resistencia R2, o sea, el voltaje R2. ¿Ya? Y reemplazando, entonces nos queda que R2 es 10 kilos, ¿ya? Multiplicado por el miliamper, entonces nos queda menos 10 volts, ¿ya? En otras palabras, yo ingreso 1 volt por aquí y obtengo menos 10 volts por acá, ¿ya? Entonces, si se fijan, el signo es contrario. Aquí yo ingreso un valor positivo y me aparece un valor negativo, ¿ya? O sea, una forma de ver esto es que se multiplica por un factor negativo, como aparece en la fórmula, ¿ya? La ganancia es menos 10 veces, significa que
como habíamos dicho anteriormente, que significa, cuando hablamos de veces, un valor negativo, significa que se está invirtiendo en 180 grados la señal. Si en vez de que fuese esto un valor continuo, ya constante de voltaje, fuese un valor alterno, nosotros tendríamos un voltaje, por ejemplo, aquí de entrada de 1 volt, peak, ya aquí tendríamos menos 1 volt. ¿Cómo sería el voltaje a la salida? Sería al revés. Sería así. Cuando el semiciclo aquí es positivo, aquí el semiciclo es negativo. ¿Y el valor peak es de cuánto? De menos 10 volt. Y aquí tendríamos más 10 volt. ¿Ya? Es por eso, por esa inversión de 180 grados, ya es que esta configuración se le llama inversora. ¿Ya? Porque invierte la señal de polaridad. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Así que con eso ahí ya concluimos la primera configuración, que es la más sencilla, la configuración inversora. ¿Ya? Y para completar, hay una analogía, como dijimos, aquí hay un pivote, ¿ya? Aquí este punto de referencia, el de acá, son siempre 0 volt. En realidad siempre el voltaje que yo determine en el voltaje del terminal no inversor, ¿ya? Pero este punto siempre se queda fijo, ¿ya? Y las corrientes IR1, que es igual a la IR2, va a depender del voltaje que yo aplique aquí con la resistencia R1. Y la analogía de eso es un balancín, ¿ya? Que tiene también un pivote fijo, donde la resistencia R1 y R2 van a ser las distancias entre el pivote y, por ejemplo, aquí una tabla o un elemento lineal, digamos, ¿ya? Un fierro, qué sé yo. Entonces, si la distancia R1 es cortita y la distancia R2 es mucho mayor, o sea, en otras palabras, el pivote no está en el centro del elemento, nosotros al desplazar este fierrito, digamos, en R1 hacia arriba y hacia abajo, vamos a tener al otro extremo el efecto contrario en polaridad y magnificado en amplitud debido al punto de referencia que tenemos acá, ¿ya? Así que las ecuaciones de este sistema del balancín son las mismas ecuaciones que rigen a la configuración inversora, ¿ya? Si R1 es chiquitito en comparación de R2, entonces tenemos que aquí el pivote, entre el pivote y la línea, aquí se mueve este terminal para arriba y para abajo, es cortito, entonces la relación de desplazamiento entre el valor R1 va a ser mucho menor a la relación de desplazamiento entre R2. Y además que cuando yo muevo este punto hacia abajo, la consecuencia va a ser que el otro extremo se va a desplazar hacia arriba, ¿ya? Y ese desplazamiento del otro extremo representa el voltaje BO de salida, y el desplazamiento al primer extremo representa el voltaje BI de entrada, ¿ya? Es buena esta analogía porque después vamos a ver con la otra configuración que también se cumple, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué nos quedaba? Bueno, el análisis que venía a continuación es qué pasa cuando la ganancia no es infinita, sino que es finita, ¿ya? Y eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. ¿Ya, chiquillas, chiquillos? Entonces, no sé si hay alguna consulta. ¿Sí? ¿No? Profesor, ¿Sí? en ese caso, si yo no quisiera tener ese desfase de 180, Claro. debería ocupar una configuración no inversora, ¿no? Exactamente. Lo que vamos a ver en la próxima clase se llama la configuración no inversora, y por así decirlo, no tiene ese inconveniente, aunque es un inconveniente entre paréntesis, ¿ya? Porque uno puede decir, chuta, yo quiero que cuando amplifique positivamente, la salida también sea positiva. Pero piensen, si esto es un amplificador de audio, ¿ya? Yo pongo, por ejemplo, aquí música en el voltaje de entrada, ¿ya? Aquí una señal, por ejemplo, podría ser, en vez de una sinusoide como la que vemos acá, es una señal de música, algo así, ¿ya? En realidad lo que vamos a tener a la salida es también la señal de música, solamente con la polarización inversa, ¿ya? Hacia abajo, ¿ya? Ya vale esto por igual que el otro. Solo que va a estar al revés, ¿ya? Pero para efectos de escuchar en un parlante la música, el hecho que esté invertido en 180 grados, nosotros no lo percibimos. Nosotros no tenemos capacidad de percibir fases en las señales de audio, ¿ya? O sea, en otras palabras, nuestro tímpano, en vez de desplazarse hacia adentro, se desplaza hacia afuera, pero lo hace tan rápido que en realidad el tímpano no puede discriminar que nos invirtieron la fase. Ya, hay algunas aplicaciones donde sí es crítico, ¿ya? Entonces ahí tiene que ser una configuración no inversora. Pero en muchas aplicaciones no es crítica la fase, por eso da lo mismo. Y lo otro es que si uno utiliza dos etapas, por ejemplo, uno pone una configuración inversora y luego le pone otra configuración inversora,
entonces se vuelve a restablecer la fase a 0 grados, ¿ya? O mejor dicho, se desfasa 2 veces 180 y nos queda en 360, por lo tanto, se queda en 0 de nuevo, ¿ya? Así que por eso no es crítico. Ya, profesor, muchas gracias. Una consulta. ¿Sí? Si yo quisiera desplazar esa señal, ¿qué configuración debería utilizar? Claro, ¿Desplazarla, ahí por vamos a ver, ejemplo, hacia arriba? claro. Precisamente, si yo lo dejo así como está, y yo ingreso una señal acá con un valor, sin valor medio, sin offset, ¿ya? Por ejemplo, aquí el valor medio es 0, ¿ya? La señal a la salida también me va a salir con una señal valor 0, 0. O sea, valor medio igual a 0. Como les decía, en un microcontrolador muchas veces necesitamos que esté el valor desplazado porque no acepta, por ejemplo, voltajes negativos el microcontrolador, o la etapa que venga después. Si no acepta voltajes negativos, vamos a tener necesariamente que desplazar. Entonces vamos a ver que una de las configuraciones, la configuración no inversora, además tiene una gracia que permite hacer un circuito que se llama el sumador ponderado, ¿ya? Permite sumar señales, ¿ya? Sumar señales distintas. O sea, puedo tener una señal V1 de voltaje, una señal V2, V3, todas las señales que ustedes quieran, y todas esas señales convergen en un punto y se suman, y el voltaje VO va a ser la suma de todas estas señales, ¿ya? Entonces, si uno quiere desplazar el voltaje a la salida, utilizan en esencia ese circuito que se llama el sumador ponderado, y una de las señales, la señal B1, por ejemplo, podría ser la señal de interés, y la señal B2 podría ser el desplazamiento que uno quiere asignarle, ¿ya? Por lo tanto, se va a sumar B1 al desplazamiento, y la señal de salida va a ser B1 desplazado, ¿ya? Y ahí se tiene entonces el resultado que uno quiere, ¿ya? Así que eso vamos a ver en cómo se llama. Perdón, dije que el circuito sumador ponderado era con la configuración inversora. No, me equivoqué, es con la configuración inversora, es con la señal que estamos viendo acá. Y en realidad, ahora que lo pienso bien, en realidad no es más complejo que aquí ponerle otra resistencia y conectar a ese punto, ¿ya? Y ahí ponerle el voltaje B2. Ya, ahí me salió de nuevo esa raya loca. Ush. Así que en realidad aquí uno le puede a ese punto de referencia ponerle todas las señales que quiera, ¿ya? Aquí puede ver un B3, ¿ya? Así que B1 se va a sumar ponderado por esta relación R1-R2, ¿ya? A la señal BO. B2 se va a sumar a la señal BO ponderado con R2 con la respectiva R no sé cuánto. Podríamos ponerle R, RF le vamos a poner, ¿ya? Y aquí R2, y aquí R3, ¿ya? Entonces cada una de estas señales va a aportar a BO de forma ponderada, ¿ya? Según la relación entre RF y el R respectivo de la rama, ¿ya? Así que si uno quiere hacer que la señal esté desplazada, por ejemplo, que como una señal ahí, desplazada en 3 volts, por ejemplo, entonces basta con que el voltaje de acá sea, por ejemplo, no sé, pues si RF, pongámosle 1 kilo, y R2 es 1 kilo también, entonces la relación entre RF y R2 es 1, ¿ya? Y aquí B2 puede ser entonces menos 3 volts. ¿Por qué menos? Bueno, porque en realidad lo que nosotros ingresemos se va a aportar a BO, pero con un signo negativo, ¿ya? Así que si yo quiero sumarle aquí 3 volts, en realidad aquí tendría que ponerle menos 3 volts, ¿ya? Lo que igual es un poco inconveniente, pero también se puede a su vez subsanar de otra forma, ¿ya? Así que eso, se puede hacer todo tipo de trucos con las señales, ponerle un valor continuo, un offset, desplazarlo hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ver que podemos integrar las señales, que las podemos diferenciar, que las podemos restar, en fin, un montón de operaciones, ¿ya? Con este dispositivo. Por eso se llama amplificador operacional, porque nos permite hacer operaciones matemáticas con los voltajes, las señales. Eso. Profe, yo tengo una duda cortita Sí, en nada. analogía del balancín. No me quedó muy claro, por ejemplo, cómo, por ejemplo, ahí si baja el BI, quiere decir que sube el BO, ¿cierto? Así es. Si baja BI, O sea si que yo me si agarro aquí de la hipotéticamente, manilla y la bajo, lo que va a suceder es que la manilla de aquí va a subir. o sea que en un caso hipotético que el BI estuviera cerca del cero, el BO tendría infinito. Exactamente. Cuando BI es muy cerquita, supongamos que esta barrita es muy cortita acá, tú te agarráis de acá. El caso extremo es cuando el punto está encima del pivote. Si el punto está encima del pivote, no hay forma que lo puedas bajar porque este pivote es fijo, ¿ya?
Por lo tanto, lo que va a suceder es que esto no se va a desplazar, el sistema se indetermina, ¿ya? Y en el caso de la ganancia, vimos que G es igual a menos R2 dividido en R1. Por lo tanto, si R1, si este tramo es muy cortito, o es 0, ¿qué pasa cuando R1 es 0? La ganancia es infinita. Ya, claro, aquí la analogía ahí se rompe en realidad. Las analogías, ustedes saben, son buenas para explicar algunas cosas, pero no explican el 100% del fenómeno. Claro, aquí dice que la ganancia es infinito y aquí dice que en realidad no se desplaza esta cuestión. ¿Ya? No, pero imagínense que no es nunca 0, porque si fuese 0, como les decía, estaría justo encima del pivote y ustedes ya no pueden desplazar más hacia abajo porque estamos encima del punto de pivoteo. Ya, pero que tiene una cierta distancia, que sea muy pequeñita del pivote. Por lo tanto, la relación, finalmente lo que estamos viendo es la relación de desplazamiento de la parte de R1 con respecto al desplazamiento que tendría la parte de R2. ¿Ya? Esa sería un poco la analogía. Pero en el fondo, la analogía sirve para explicar dos cosas. Una, que la relación de desplazamiento de este extremo con respecto a este está determinado por la relación entre el largo R1 y el largo R2, ¿ya? Y en el caso del circuito es la relación entre el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 2, ya es la misma relación. Y que cuando B1 baja, BO sube, o cuando BI sube, BO baja, ya, y viceversa. ¿Ya? Entonces, en el fondo la analogía explica esas dos cosas. También, si es que el pivote está en el centro, el pivote no está desplazado, sino que está justo en el medio, ¿qué vamos a tener? Que R2 igual a R1, los dos largos son iguales, por lo tanto, cuando BI baja, o sea, claro, bien digo, cuando BI baja, no sé, se desplaza una unidad de largo, digamos, BO se va a desplazar también una unidad de largo, pero en el sentido opuesto, ¿ya? Y lo mismo sucede aquí con el amplificador. Si R1 y R2 son iguales, tenemos R2 partido por R1, de nuevo la raya loca, perdón, aquí es un menos, ¿ya? Esto es G. Si R2 y R1 son iguales, entonces vamos a tener que la ganancia es 1. Por lo tanto, es menos 1, ¿ya? Por lo tanto, si BI aumenta en 1 volt, BO va a disminuir en 1 volt, ¿ya? Así que si aquí es 1 volt, aquí tenemos menos 1 volt al otro lado. Así que eso es como tampoco le den tanta vuelta a la analogía, o sea, como que tenga que calzar todo, sino que solamente un poco para entender. ¿Ya? Gracias, profe. Vale. Ya, pues, parece que estamos. Les agradezco entonces mucho la atención. Siempre trato de terminar las diapositivas en la clase, pero nunca puedo. En realidad mi verborrea me gana. Así que la próxima clase trataremos de pasar las diapositivas que faltan. Nos queda la 11, la 12, a ver, 11, 12, 13, 14. Ya nos quedan 4 diapositivas, pero igual, como saben, yo trato de explicar cada concepto, ojalá lo más posible. ¿Ya? Así que la próxima clase después continuamos con la configuración no inversora, ¿ya? Y vamos a ver algunos otros circuititos. Eso, chiquillos. Nos vemos entonces, que estén súper bien. Cuídense, ahí veo que me subieron al chat algunas referencias, le voy a echar un vistazo. ¿Ya? Muchas gracias por eso. Ahí le estoy dando información respecto a la prueba. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Bien. Chau, chau.